Bueno, hoy vamos a hablar de la independencia y de las ideas que incentivaron la independencia pues, en las colonias españolas específicamente. Entonces, Carlos V, ustedes se acuerdan de Carlos V, que era Carlos I, también Carlos I de España, Carlos V de Alemania, que era hijo de Juana la Loca y Felipe el Hermoso, que a su vez pues era descendencia de Catalina de Aragón, de Fernando de Aragón y Isabel de Castilla. Entonces, él divide el imperio. ¿Por qué? Porque está, por un lado, ve que el reino de España o ya el imperio español es demasiado grande como para que él lo gobierne solo. Entonces, por un lado, le deja la parte de Austria, de Países Bajos a Fernando, y por el otro lado se lo deja a su hijo Felipe II, la parte de España. Felipe II, como ya hablamos, era un tipo así súper católico, que no le gustaban los lujos, y él fue pues uno de los precursores de la Contrarreforma, porque España pues se creía como el lugar donde tenía que estar, o los preceptos morales y religiosos, todos los tenía que llevar a cabo España, porque España era como el líder de la moral y del catolicismo. Entonces él lidera esa contrarreforma, y pues España cada vez se va cerrando más en cuanto a su fe católica y ante como los diversos movimientos que se están gestando en otros lugares. Y así continúa hasta que en un momento el último de los Carlos, que es como el último de la descendencia, de esa descendencia de Isabel de Castilla, Fernando de Aragón, Juana la Loca, todos estos, ya hay un Carlos y ese Carlos no tuvo descendencia y muere esa línea. Entonces, pues como que por línea de sangre no hay a quien darle el imperio. Y en ese momento hay una princesa española que se casa con Luis XIV. Luis XIV en ese momento es el francés, el rey de Francia, que dirige todo lo que está en boga ahora, porque Francia está como, es lo que está surgiendo en esos momentos. Y Luis XIV llega al poder diciendo: el rey soy yo, porque así lo quiso Dios. Entonces llega un rey en el que no reconoce la aristocracia, no reconoce a los señores feudales, sino que dice que todo el poder va a estar concentrado en él. Por eso, eso que él dice es la base del proyecto absolutista monárquico. Y como Francia estaba en boga y como el imperio español pues no era lo de antes, pero sí tenía muchas riquezas, especialmente por el descubrimiento de América, por todos los saqueos que hicieron allá, entonces uniendo a España con Francia a través de ese matrimonio de la princesa española, pues ese proyecto absolutista monárquico le da una fuerza y una potencia a España que no había tenido antes. En ese proyecto absolutista monárquico, pues la vida de todas las personas, de todos los pobladores, pertenece al rey. Entonces, si el rey los quiere matar porque sí, los mata. Si el rey los quiere desterrar, los destierra. Si el rey quiere que se vayan para otro lugar lejos de todos, se tienen que ir. O sea, uno no tiene vida, sino el rey decide sobre su vida. Y la otra cosa es que todas las solicitudes o todas las cosas que se tuvieran que hacer en el reino requerían de mucha ceremonia, de mucha pompa. Por ejemplo, hay una película que creo que se llama El Pantano, en el que hay un tipo
que vive como en un pueblo de Francia en esa época, y resulta que hay un pantano donde se represa mucho el agua, los olores, bueno, hay una serie de cosas que hacen que eso sea un nicho de contaminación, y eso está generando muchas enfermedades para los habitantes que están ahí. Entonces el tipo tiene que ir a hacerle el requerimiento al rey para poder limpiar el pantano, porque hasta para eso tocaba pedirle permiso al rey. Entonces el tipo se va y tiene que, no sé, vestirse como se viste la aristocracia, pedir favores, cuchichear aquí y allá para que de alguna forma alguien le ayude a tener una cita con el rey. Y después de mucho tiempo de vivir en esa vida falsa, en tener que fingir para que alguno le haga el favor de pasarlo a que pueda hablar con el rey, pues él se cansa, simplemente no le pide permiso y va al pantano y lo limpia. Como que ya me cansé y igual no pasa nada, o sea, ya lo limpié, ¿qué van a hacer? ¿Matarme? Pues igual mi vida pertenece al rey. Entonces esa era como la condición o las condiciones en que ese proyecto absolutista monárquico operaba. Y en esas pues había un conjunto de intelectuales que no estaban de acuerdo con ese proyecto. Decían que no estamos gobernados por la razón, sino por la arbitrariedad. Y eso, como ese precepto, dio origen a lo que se le llamó Ilustración, que fue un movimiento intelectual, social, cultural, pues en contra de este absolutismo monárquico. Esa ilustración la lideró intelectuales como Rousseau, Voltaire, Montesquieu, y ellos con sus ideas de los contratos civiles, por ejemplo, de no te hago nada que te haga daño y tú no me haces daño, o por ejemplo Voltaire, que decía yo no puedo estar de acuerdo contigo, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a expresarte. Entonces todas esas ideas dieron origen a ese movimiento, y los ideales de ese movimiento eran la igualdad, la libertad y la fraternidad. Yo creo que a ustedes les suena esos tres preceptos. La cosa es que estos ideales de la Ilustración, pues los intelectuales, aunque ellos eran como los fundadores de estas ideas, pues no querían que esto fuera un fenómeno de élites nomás, sino que viniera del pueblo también, porque el pueblo ya estaba cansado de ese absolutismo monárquico. Pero ¿cómo hacían eso? Entonces, ellos decían que la única forma en que los ideales de igualdad, libertad y fraternidad se hicieran posibles era a través del conocimiento. Y a través del conocimiento, ellos pensaron que lo mejor era publicar el libro La Enciclopedia, en donde contenía como esas ideas, eso que ellos querían expresar, que estaba en contra de ese absolutismo monárquico, y lo llamaron enciclopedia. Esa enciclopedia, el modo en que llegó a las casas, el modo en que las personas supieron de ese movimiento fue a través de la imprenta, porque en esos tiempos, y yo no sé si ustedes se acuerdan de que hablamos de Martín Lutero, cuando publicó sus 95 tesis, fue que las pegó en la catedral, pero después lo que hizo fue publicar la Biblia en alemán. Entonces de esa forma fue que ganó adeptos, porque la gente empezó a leer. Esto de la enciclopedia fue más o menos lo mismo. Se hizo la enciclopedia y se llevó a la imprenta, y la gente empezó a leer y empezó a decir como que esto tiene sentido, esto me gusta, yo apoyo también la Ilustración. A este siglo se llamó el siglo de oro. El siglo de oro en España fue con todas las riquezas de
que vinieron de América y todas las riquezas de la literatura en esos tiempos, pero este fue el siglo de las luces, porque la luz fue la que alumbró en la oscuridad, y la oscuridad hace referencia a todo ese periodo de obscurantismo monagal de la Edad Media. Entonces, como que la ilustración fue la que le dio la razón, la que le dio el conocimiento a ese siglo o a esas personas en ese lugar determinado. Ahora, esas ideas de la ilustración se convirtieron o tomaron forma con la Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa tuvo su punto más álgido en la toma de Bastilla. Yo no sé si ustedes vieron una película que se llama, bueno, la de la vida de María Antonieta, que es con esta niña que hace una película de porristas. Bueno, se me va el nombre, pero es sobre María Antonieta, y en esa película lo que ven, que también es bastante aburrida, lo que se ve es como todos los lujos, todos los privilegios, como que realmente la nobleza en esos tiempos, o la que era la reina y el rey, no hacían nada, realmente no gobernaban, sino que se dedicaban a pasear, bailar, ponerse pelucas, maquillarse, medirse vestidos, hacer fiestas y ya. Entonces, pues se entiende que con todos esos lujos que tenía Francia o que tenía la realeza en esos momentos, pues el pueblo estuviera furioso porque a ellos sí les tocaba duro. Entonces esa toma de la Bastilla consistió en que llegaron, cogieron a Luis XVI y a María Antonieta y los pasaron por la guillotina, les quitaron la cabeza. Eso fue como el punto más álgido de la Revolución Francesa, y hubo muchas críticas a esto, porque como ustedes vieron en el pequeño documental de Goya, pues lo que se hacía en España, o las invasiones que se hicieron a España también después, fue con esos ideales de libertad, igualdad y fraternidad, pero a su paso dejaban muchas muertes y masacres. En este caso fue lo mismo, o sea, aparte de que le quitaron la cabeza a Luis XVI y a María Antonieta, le quitaron la cabeza y masacraron a un montón de gente por el camino, con esos ideales de libertad, igualdad y fraternidad. Entonces, de verdad, no sé, eran coherentes. Esa es la pregunta que se hace la gente, como que bajo los ideales de igualdad, libertad y fraternidad, matamos gente, realizamos masacres, no iría como en contravía. De todas maneras, esta Revolución Francesa también sacudió a España, y sacudió a España internamente por la invasión que les decía, que ya cuando llegó, por ejemplo, Napoleón, cuando estaba conquistando los territorios, pues una de las cosas que hizo fue meterse por España para llegar a Portugal, pero cuando se metió a España, pues dejó muchas muertes a su paso. Hubo un proceso de que no se sabía quién era el rey, porque habían como dos líneas, como ya vimos esto, los Carlos pues ya habían acabado, ya había acabado esa línea, y unos estaban como con Fernando VII, y el otro estaba con otro tipo que también estaba como en la línea. Ellos estaban peleando para ver quién quedaba en el trono. Ahí llegó Napoleón y dijo: ni usted ni usted, yo pongo a mi hermano. Entonces fue a José Bonaparte, y ahí eso más que todo se trató más como de una invasión, porque no iba como de acuerdo a lo que España tenía para en cuanto a sus dirigentes, que eran por líneas, que era la nobleza, y llegó Bonaparte de la nada
un tipo ahí chiquitico que siempre tenía dolor de estómago por su mano en el estómago y puso a su hermano a reinar España. Entonces, internamente, pues eso afectó a España y externamente en las colonias de América, por cuenta de las independencias o de los intentos de independencia. Entonces, el primer intento de independencia en las Américas se dio por el proceso del Bicentenario. Entonces, el proceso del Bicentenario se le dio ese nombre como a los diferentes procesos, más bien regionales o intentos que se dieron para lograr la independencia en un primer momento. Entonces, por ejemplo, habían unas juntas regionales que era la Junta de Cali, la Junta de Bogotá, de Monpós, de Cartagena, y esas juntas cuando había, o sea, la revolución no se dio en forma general, y estamos hablando específicamente ahora de Colombia, o del Reino de la Nueva Granada, la revolución o la independencia no se dio como que ya nos independizamos como país o como virreinato, sino que eran más bien por regiones, como nos levantamos por acá por Bogotá, nos levantamos por acá por los Santanderes, y así la suma de eso fue lo que fue logrando la independencia. Lo que conocemos como el 20 de julio, por ejemplo, fue solo en Bogotá, entonces fue como el intento de independencia de Bogotá. Y eso pasa antes, por ejemplo, de la batalla de Boyacá, que ya fue en el segundo intento con Murillo. Entonces, realmente las fechas y los años están en desorden, por decirlo de alguna manera, y fueron intentos regionales. A esas juntas regionales también se le suman unos procesos intelectuales. Y unos procesos intelectuales, por ejemplo, con la expedición botánica, que vamos a ver más adelante. Con uno de ustedes, con dos de ustedes que lo van a exponer también mediante un video. Entonces, la expedición botánica lo que generó fue que cuando llegaron los españoles y conquistaron con sus ideas supremamente eurocéntricas, que todo lo que valía o todo lo que estaba bien era lo europeo, entonces la expedición botánica le dio una especie de vuelco a eso. Con la expedición botánica se pudo ver que acá había muchas riquezas naturales, que acá las cosas se estaban haciendo bien precisamente por la cosmología de los indígenas de cuidar la tierra y no de explotarla, y pues eso de alguna forma fue muy importante para lograr una identidad, o al menos entre los intelectuales, una identidad de lo que era América. Por el otro lado, todos estos ideales de igualdad, libertad y fraternidad dieron origen a los derechos humanos, que fueron, a los derechos del hombre, que fueron traídos, que después se convertirían en los derechos humanos, pues con bastantes adicionales, pero llegaron acá como derechos del hombre y llegaron por Antonio Nariño. Antonio Nariño los trajo, los publicó y los empezó a distribuir. Antonio Nariño fue apresado y fue llevado a Cádiz, y allá murió de la forma, pues una forma deshonrosa, a pesar de todo lo que hizo por la independencia y por los derechos de las personas. Ahora bien, estas independencias, pues estoy hablando específicamente como del Reino de la Nueva Granada, pero también hubo otros virreinatos, que fue el de las Indias y tierra firme de la Mar Océano, el de Nueva España, el de Perú y el de Río de la Plata, que los abordaremos después. Ahora, ¿por qué? La pregunta es ¿por qué no funcionó en el primer intento? Y si tuvo que venir un señor Murillo endiablado, totalmente sádico, a intentar o a controlar esas independencias que se estaban dando. Entonces, primero, por el desconocimiento aquí del desprestigio de la corona. Entonces, en Europa ya se estaban dando sus movimientos contra la monarquía,
contra que no queremos ser, no sé, como esclavos del rey, que el rey decida sobre nuestras vidas, queremos más libertad. Entonces todo ese desconocimiento pues realmente hizo que aquí no es que quisiéramos independizarnos de España, no es que no quisiéramos ser colonia de España, sino que lo que no estábamos de acuerdo era que José Bonaparte, o lo que veíamos como una invasión de Napoleón, pues entrara a España. Y por eso esas independencias eran más bien un apoyo a la corona española. Segundo, pues específicamente por eso no sabían lo que querían. Entonces no sabían lo que querían porque por un lado apoyaban la corona, pero se querían independizar, era de la invasión de Napoleón Bonaparte. Habían otros que sí la tenían clara y decían sí, nos tenemos que independizar de España, pero otros no. Entonces había como un conflicto ahí que realmente no sabían para dónde iban. Y la desorganización, por ejemplo, Bolívar fue pues el líder de la independencia y todo esto, pero Bolívar era extremadamente terco y algunas veces muy impulsivo. Entonces en un momento hubo una batalla en Venezuela y él quería, pues hubo como una invasión, como que estaban llegando, Bolívar quería enfrentarlos, pero allá estaba Francisco de Miranda, y Francisco de Miranda fue un intelectual supremamente importante y vislumbró como todo lo que se debía hacer en la independencia, y era porque este señor Francisco de Miranda había estado en la independencia de Haití. Entonces, con la independencia de Haití, él había visto cómo lo habían manejado ellos, y la independencia de Haití fue supremamente interesante porque acá el miedo que le tenían a Francisco de Miranda era porque en Haití ellos todos eran negros, todos eran esclavos y la tenían súper clara al momento de pedir la independencia. Bueno, no de pedirla, sino de luchar por ella, porque ellos estaban con la independencia y contra la esclavitud. Aquí, como nos creíamos casi europeos, como que nos creíamos mejor que los otros por esas ideas eurocéntricas, y como no éramos tan negritos, digamos, éramos más bien mestizos, entonces esto de que abolir la esclavitud pues no nos gustaba mucho. Entonces habían muchas personas que estaban en contra de Francisco de Miranda porque pensaban que Francisco de Miranda llegaba aquí a hacer la independencia y a abolir la esclavitud, y ellos no estaban de acuerdo con eso. Entonces pues otra vez ese choque, esa desorganización y ese de no saber qué era lo que querían realmente. Entonces otra vez llegan los españoles por Venezuela, Bolívar los quiere atacar, Francisco de Miranda le dice espere porque no tenemos los suficientes recursos, no tenemos los suficientes hombres, si los atacamos ahorita nos van a volver nada, nos van a derrotar, entonces espérese, y cuando lleguen más, cuando avancen más ya en tal punto, pues ya los podemos atacar porque ya tenemos más refuerzos. A Bolívar le valió huevo todo lo que dijo Francisco de Miranda. Llegó allá, empezó a pelear con ellos y obviamente lo derrotaron. Entonces Bolívar salió corriendo y le echó la culpa de eso a Francisco de Miranda, que por culpa de Francisco de Miranda ellos no habían ganado la batalla. Conclusión, cogieron a Francisco de Miranda y se lo entregaron a los españoles. Y a Francisco de Miranda también murió en Cádiz, igual que Antonio Nariño, súper ridiculizado, pobre y encerrado. Entonces, después de esto, realmente aquí en Colombia como tal, o en el Reino de Nueva Granada, solo queda claro cuándo nos toca realmente independizarnos de España,
cuando derrotan a Napoleón allá en Europa y Fernando VII comienza una campaña bélica en las colonias. Entonces, Fernando VII, que era uno de los que disputaba el trono con el otro tipo, que creo que era un Carlos también, están disputando el trono. Llega Napoleón Bonaparte, pone a su hermano, los desconoce a los dos, derrotan a Napoleón Bonaparte, entonces Fernando VII es el que sube, queda rigiendo y dice como que cómo así que están como en intentos de independencia por allá en América. Pues no los dejo independizar, no me importa si están conmigo, si estaban contra mí, porque esto ya es España, ellos son mis colonias, entonces pues no los dejo y los voy a esclavizar de nuevo. Entonces en ese momento es que manda a Murillo, y como Murillo es tan sádico y llega masacrando y no le importa nada, o sea, ese tipo es un Tarantino en su versión de 1600, 1700, no, mentira, de 1800, Tarantino de 1810. Entonces llega este señor matando a todo el mundo y ahí sí todos asustados dicen no, mejor si nos independizamos, nos unimos todos y nos vamos contra Murillo, pero se necesitó esa como esos hechos tan crueles o que de verdad los hiciera temblar para que ellos tomaran la decisión de verdad se tenían que independizar de España. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Les voy a dejar un quiz para que por favor lo hagan y el plazo máximo para entregarlo es el viernes de la otra semana. Espero el video de los chicos, creo que se llama Juan Pablo y el otro chico, que me tienen que enviar el video sobre la esclavitud y relacionado con la independencia de Haití. Entonces, estamos hablando, cualquier cosa me escriben en los comentarios de aquí del video o por correo o por Facebook. Chao.